La era de la divina voluntad, comentado teológicamente por el padre Yosef sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy, amigos en fe, con la guía del padre Yosef que nos guía. Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios Luisa Picarreta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna. En la era de la divina voluntad, el amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa, en Dios Maravilloso. Está bien. Qué bueno verlos a todos. Sé que han estado orando y haciendo el retiro, y sé que es tarde allí. Es por la tarde aquí, y comencemos con la oración. Solo una oración, no muchas palabras, pero la calidad es lo que el Señor busca, como le dijo al fariseo. Y esa oración de calidad es la que Cristo nos enseñó, que se resume en el fiat. Así que unámonos en un espíritu de oración meditativa, pidiendo al Señor en esta fiesta de la Asunción de nuestra bendita Madre que asuma nuestra voluntad humana dentro de su voluntad divina a través del fiat de María y a través de su voluntad, para que podamos con ella en este día despedirnos de una vez por todas de nuestra voluntad humana. Está bien, puedes verme, está bien. Tú, sí, Señor. Está bien. Déjame ver si puedo. No puedo verme, pero intentaré verme aquí. Está bien. Nuestro Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos de mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el primer volumen, que terminé de traducir, con anotaciones teológicas, encontré algunas ideas hermosas sobre el espíritu de Luisa, que no se encuentran en los volúmenes actuales que tienes a mano. Por ejemplo, en esa oración del Padre Nuestro, usamos la palabra tuyo. Venga tu reino, hágase tu voluntad. En lugar de tu reino venga, hágase tu voluntad. En el volumen 1, en el italiano original, Luisa usa tanto tuyo como usted y tuyo, dependiendo del espíritu de ella en ese momento. Cuando, por ejemplo, Jesús le reveló sus pecados y ella confesó o acusó, es la palabra que usó, de ellos, ella entonces se volvería a nuestro Señor y usaría la segunda persona, formal. Sí. En italiano voy, pero entonces, cuando no estaba confesando sus pecados, normalmente usaría el tú en italiano, tú. Así que tú eres tú eres tuyo. No obtienes esto en el inglés que tienes en mano,
pero en la traducción del volumen 1 lo mantuve fiel al original y explico por qué ella se refiere a nuestro Señor de manera informal y formal, de forma intercambiable. Esa es solo una de las ideas que encontrarás pronto cuando este libro esté terminado. Lo terminé hace aproximadamente una semana, pero lo que estoy haciendo ahora es ponerlo en formato de libro. En este momento usamos en América, en lugar de centímetros, usamos pulgadas. Así que 6x9 es un formato de libro normal, en pulgadas. Pero en este momento está en un 8x11,5. Así que sale en un 8x11.5 con exactamente 111 páginas. 111. Fue una coincidencia, no lo planeé así. Pero cuando lo convierta en formato de libro va a ser más largo porque tengo que reducir el tamaño de las páginas. Así que así están las cosas en este momento. Lo que me gustaría compartir contigo sobre Luisa es, número 1, aquello que ya sabes. Su causa nunca ha sido cerrada, y lo he dicho todo el tiempo. Tienes personas que la atacan, ya sea que lo hagan de buena fe o de mala fe, Dios juzgará eso. Pero algunas personas la atacan. Algunas personas dicen que es demoníaco, y estas personas revelan cuando dicen tales cosas que no son obedientes a la Iglesia de Cristo, por la cual Él derramó su sangre. No lo son. Ellos se responden a sí mismos, y esto es triste, porque, bueno, es un poco como la compasión del Señor hacia los escribas, hacia Judas, hacia los fariseos, hacia esas personas que no le abrieron sus corazones a Él, cuando les dio el mensaje salvador de redención. Lo rechazaron. Aquí está Dios, sosteniendo su corazón en su mano. Él nos está dando el mayor regalo que podría ofrecer a la raza humana, y aún así lo están rechazando. Están repitiendo el mismo rechazo que en la época de Cristo. Así que Cristo, en el volumen 1, exhorta a Luisa a cargar sobre sí misma. Si ella estaba dispuesta, Él nunca la obliga. Los efectos de la dureza del corazón o los pecados de los demás, para que no se pierdan. Y ella todo. El tiempo decía sí, solo una vez y media, ya sabes, los italianos son así. Eso, ella dijo no, y eso fue cuando ella tenía 13, 14 años. Pero no era un no absoluto, era un no condicional. La razón es que ella no quería que su familia supiera sobre su condición. Ella quería mantenerlo entre ella y nuestro Señor, y ella le ha dicho a Jesús en tantas palabras: si revelas esto a mi familia, ya no voy a aceptar estos sufrimientos. Y el Señor obviamente no tiene que obedecerla. Ella tiene que obedecerlo. En resumen, su familia eventualmente descubrió que ella estaba devastada, inicialmente Luisa, porque su familia comenzó a burlarse de ella y no creía que fuera verdad, pero después de un tiempo su familia se fue acercando y ella comenzó a aceptar todo lo que el Señor dispusiera para ella, incluyendo estas tristezas. En sus volúmenes ella no distingue teológicamente, porque Luisa no es una autora, no es una teóloga, entre tristeza, dolor y sufrimiento, pero teológicamente son distintos. Así que en las notas al pie hago esa distinción. Pena es dolor. Dolor es tristeza y sofferenza es sufrimiento. Y ella los usa de manera intercambiable, pero teológicamente. Explico por qué. A veces ella usa dolor cuando debería. Usar tristeza, porque no hay dolor en el cielo. Hay tristeza en el cielo. En Cristo y el Padre, cuando Él ve a la humanidad hoy, siente tristeza, pero no hay dolor. Dolor es físico. Así que el Señor siente esta tristeza hacia aquellos que rechazan el regalo de vivir en el mundo divino, que rechazan los escritos de Luisa, y nos pregunta, así como le pregunta a Luisa, así como le pregunta a la Madre Bendita en su fiesta de la Asunción hoy para ser corredentora con Él. Algunas personas se refieren a esto como alma víctima en el sentido común. En el sentido técnico, alma víctima se reserva para aquellos que tienen dones extraordinarios. Pero todos somos, en cierto sentido, víctimas cuando ofrecemos nuestros sufrimientos a Cristo por la redención y salvación de las almas. Somos corredentores con María y Luisa. Cristo, claro, es el Redentor. M mayúscula.
Así que, con eso en mente, ahora estamos en un momento en la Iglesia donde es una buena noticia que ahora se ha hecho público, que su causa nunca se ha detenido, está avanzando, y que solo esos grupos que se adhieren a la enseñanza de la Iglesia deberían ser bienvenidos por los obispos, no solo cualquier grupo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque nos hace querer obedecer las enseñanzas de la Iglesia, y esa es la única manera de interpretar correctamente el texto de Luisa. Es fácil para cualquiera decir, así es como deberías entender esto, así es como deberías entender, pero es otra cosa que la Iglesia lo corrobore. Por eso, la Congregación para la Doctrina de la Fe, antes de convertirse en un dicasterio bajo Joseph Ratzinger, publicó un documento sobre la vocación y el deber de lo que se llaman teólogos calificados por la Iglesia, aquellos que están comisionados por la Iglesia para enseñar lo que el magisterio de la Iglesia doctrina. Eso nunca cambia. Se puede explicar, pero no cambia en su sustancia. Y esto es importante, especialmente si están familiarizados con los campos de la teología dogmática y espiritual, porque eso tiene mucho que ver con el contenido de los escritos de Luisa, a saber, la doctrina. Así que se nos anima en este periodo a leer los escritos. ¿Cómo podemos hacer eso? Sí, no tenemos el texto oficial. Como el fallecido arzobispo Tabé Picchiari, Giovanni Battista Picchiari, GB, dijo, dices Javi, si está en inglés, puedes leer lo que hay siempre que sepas que no tienen la sanción de la Iglesia porque contienen errores. Todos ellos, todas las traducciones tienen errores, algunos doctrinales, muchos gramaticales, y están abiertos a interpretaciones ambiguas. Te daré simplemente un ejemplo. Luisa dirá que la voluntad divina es mayor que la Eucaristía. Bueno, Jesús le dice eso. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Dios es mayor que Dios? Ambos son Dios. La voluntad divina es la naturaleza de Dios. Y la Eucaristía es la naturaleza de Dios. ¿Es humano y divino? Así que tenemos que explicar lo que Jesús quiere decir con eso, al igual que Jesús en la tierra cuando dijo, recogerás serpientes y no te envenenarás, podrás hacer esto y aquello y no te harás daño. Algunas cosas no deben tomarse literalmente, tienen que tomarse en el contexto adecuado. La Iglesia ofrece a quienes leen la Biblia generalmente hablando 4 formas de interpretarla. Tienes lo de manera literal, lo de forma espiritual, lo de manera moral y lo de manera anagógica. De igual manera, lo mismo se aplica a los escritos de Luisa. Si no sabes lo que significan esos 4 adjetivos, entonces deberías participar en las clases que ofrezco sobre cómo aplicar estos 4 métodos de la Iglesia. Al interpretar a los autores sagrados, desde las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, incluso hasta la literatura postbíblica, incluyendo los escritos de Luisa, que están inspirados por Dios. Y doy estas lecciones todos los domingos, pero eso es realmente una sección de preguntas y respuestas que abriré en unos momentos. Pero hago otra clase específicamente sobre entrenar a sacerdotes y laicos para enseñar. Después de entender los escritos de Luisa, regresando hasta el volumen 1 que terminé de traducir, ¿por qué hice esto? Sino para que puedas entender cómo leer estos escritos. Así que en el volumen 1 lo anoté teológicamente de manera extensa, porque esto establece las bases para todos los futuros volúmenes. Este es el lenguaje que se está estableciendo. Luisa tiene sus propias formas idiomáticas de expresar cosas que no son similares al idioma inglés. Y a veces ella dirá, me encontré fuera de mí mismo. ¿Qué se supone que significa eso? Ella explica eso en diferentes partes del volumen. Por lo tanto, si no tienes
una comprensión de todo lo que ella escribió, no entenderás lo que eso significa. Esto se conoce en teología como la analogía de la fe. Para entender una línea de la escritura tienes que conocer toda la escritura, porque podrías sacar una línea completamente fuera de contexto. Si tu mano te ofende, córtala. Estaría bien si la sacas. Lo mismo con Luisa, así que ella explica que cada vez que usa esa expresión significa mi alma salió de mi cuerpo. Me encontré fuera de mí mismo. Su alma se bilocará sin privar al cuerpo de sus facultades vitales, latido, respiración, etc. Muy bien, entonces estamos en este periodo en el que ahora es hermoso que la Iglesia ha hablado de manera magisterial y ha dejado claro que los escritos de Luisa no contienen errores doctrinales y que la causa nunca se ha detenido y está avanzando. Y eso es una buena noticia. Así que, si tienes alguna pregunta o te gustaría que abordara algún tema en particular, Maxine, estoy feliz de hacerlo. Lo que el grupo quiera que aborde, estoy feliz de hacerlo. Ven, porque estaba tratando de escuchar hasta el grupo de adelante. Creo que estás callado. Recogeré cualquier cosa. Sí, claro, entiendo perfectamente, por supuesto. Hablemos un poco más sobre el tema de... Tienen una pregunta, Alguien se acerca al micrófono, Padre Joseph. Está bien. Padre José, definitivamente solo he llegado al volumen 22, pero una y otra vez. Luisa sigue quejándose constantemente y continuamente de Jesús. Ya no la ama más, debido a sus privaciones. Y él le explica que él todavía la ama. ¿Por qué no se da cuenta? En pocas palabras, la respuesta simple, ella realmente no lo está diciendo en absoluto. Próxima pregunta. Ahora, la verdad es que está bien, esta es la respuesta. Sí, retrocedes. Al momento en que conociste a tu pareja, hubo ese cortejo y querías hacer todo lo que estuviera en tu poder, no solo para conquistar esa pareja, ganártela, pero asegurarle que eres la persona adecuada para ellos de por vida. En otras palabras, querías estar ahí en cada momento para asegurarles que lo que dices es verdad. Cuando Jesús le dijo a Luisa que siempre estaría con ella, le dijo que en el volumen 1 nunca la dejaría, pero también le dijo que de vez en cuando, debido a los pecados de la humanidad, que no puedes contener, tengo que contenerlos. Y esto a veces te causa la privación de mi presencia física y sensible, aunque todavía estoy contigo. No tienes eso. Presencia consoladora, esa sensitivo. Seguridades, que siempre soy tu pareja, aunque ella sabía eso por fe. Y esto llevó a sus quejas. ¿Por qué? Porque no tenía a nadie más en la tierra excepto a él. Ella estaba literalmente sin nadie más que a Dios en su cama 24/7. Sí, a veces tenía visitantes, pero eran escasos y poco frecuentes. Por la tarde era lo más común que vinieran, y eran chicas las que recitaban las horas de la pasión que ella enseñaba a recitar las horas de la pasión. Y cuando el Señor, por lo tanto, la privó de su presencia sensible, fue para ella infierno. No estoy exagerando. El infierno es la privación de Dios. A veces Dios nos permite soportar eso en una escala menor, una escala menos intensa. Y sabemos cómo es eso. Pero porque ella era tan dependiente de Él, incluso por su aliento, que es como Dios la entrenó para ser. Cuando Él la privó de esa presencia física y sensible, ella estaba literalmente experimentando el infierno. Y esto le dio lugar a sus quejas, pero nunca le molestaron. Nuestro Señor
Rara vez el Señor la reprendía por quejarse de su ausencia. Rara vez. Recuerdo tal vez 3 ocasiones porque ella no quería que él castigara un lugar en particular, y él dijo que no tenía otra opción, porque los pecados son demasiado grandes, y que se tenían que hacer grandes reparaciones para evitar este castigo, que no se estaban realizando. Y luego ella decía, bueno, déjame asumirlos yo. Él dice, ¿quieres intentarlo? Ella dijo sí, y luego ella misma no podía contenerlo. A veces, un ejemplo es cuando ella tenía Jesús, compartió con ella lo que es como un elixir, un líquido que era amargo, como sulfúrico. Y eso le causó que se secara, que tuviera arcadas y lo vomitara. Ella no podía contenerlo. Él dijo, estos son los pecados de este pueblo en particular. Si no puedes contenerlo, entonces tienen que ser castigados. Y luego continuó diciéndole que ella, como una segunda madre, esto está creo en el volumen 20, volumen 13, volumen 13. En la agonía del jardín, le dice a Joteda que tenía 2 madres sosteniendo cada brazo, porque su humanidad iba a morir en el jardín de Getsemaní, si no hubiera sido por estos 2 humanos que sostenían su naturaleza humana. Una era María sosteniendo su brazo derecho y la otra era Luisa sosteniendo su brazo izquierdo. Pero luego añade que todos aquellos que viven en mi voluntad también están sosteniendo mi brazo izquierdo. Y luego le hizo saber que estas 2 personas, 2 madres, María por supuesto es la gran hija, Luisa, la hija pequeña, nadie puede superar a María en santidad. Que estas 2 vírgenes, que él llamó desde la eternidad, vinieron en ayuda de la raza humana y sostuvieron al mundo, para que no fuera destruido. Así de poderosas eran las intercesiones de María y Luisa. Así que, esta es una de las razones de su queja. Fue una queja no de impaciencia, sino de un anhelo que la hizo experimentar literalmente una privación similar al infierno. Y esa privación similar al infierno ayudó a salvar almas. Jesús eventualmente le recordaría eso de vez en cuando. Gracias por la pregunta. Gracias, Iannuzzi. Es un gran privilegio estar con ustedes aquí esta noche. Sabemos que tú tienes un gran amor por nuestra bendita Madre y mi esposo y yo nos preguntábamos, ¿dónde ocupa el rosario en tu corazón, en la vida de oración de quienes viven en la divina voluntad? Oh, es esencial. He escuchado a algunas personas en los últimos 30 años, incluso este año, digamos que cuando se vive en la voluntad divina, todas las demás devociones pasan a un segundo plano, se quedan. En un segundo plano, eso no es cierto. Eso es falso. Es una mala interpretación del texto de Luisa. Vivir en la divina voluntad. No, quema puentes. Cristo cuando vino dijo, vine a deshacerme del Antiguo Testamento y a darles el Nuevo. No. Él dijo, no vine a destruir la ley, sino a perfeccionarlo. Lo mismo ocurre con el don de la divina voluntad. Eleva el rosario, las estaciones de la cruz, la coronilla de la misericordia, cualquier oración de Bridget que quieras decir, lo que sea que te guste hacer, el escapulario, cualquier devoción que tengas, los eleva a otro nivel donde estas oraciones, estas devociones influyen en todo tiempo y espacio, lo cual antes no hacían. Porque la divina voluntad hace que todo sea transtemporal, de modo que, por ejemplo, el cuarto misterio glorioso, la Asunción de Nuestra Señora, la meditación de esa década, cuando lo haces de acuerdo a tu intención, puede influir en tus antepasados antes de que murieran, puede disponerlos para una muerte feliz, puede disponerlos para el acto de la unción de los enfermos, el acto de contrición en el momento de la muerte. Así es como opera la divina voluntad. Y puede influir de manera contemporánea y proactiva en los de presente y futuro,
Así que transtemporal es retroactivo, contemporáneo y proactivo, y cada oración que hacemos se puede hacer en la divina voluntad. Así que el rosario ocupa un lugar muy alto en la devoción a la divina voluntad. Luisa rezó el rosario. Y Aníbal rezó el rosario. Calle, el Padre Pío decía que rezaba alrededor de 16 rosarios al día y vivió en la divina voluntad. Así que sí, nunca dejes ir el rosario, porque realmente creo que esta será la cadena que encadenará a Satanás en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Por 1000 años manténlo atado durante el reinado de Cristo, donde todos en la tierra serán como tabernáculos vivientes, hostias vivientes. Disponer a la iglesia para el banquete nupcial del Cordero. Ese será el reinado de la divina voluntad. Creo que este rosario también será recitado durante ese periodo por todas las personas en la tierra, en la divina voluntad enferma. Solo haz una pregunta teológica. Hablaste sobre un redentor y cómo Luisa era una redentora. Juan Pablo II habló de manera informal en algunas de sus homilías sobre María como el caradima, mientras que el Papa Francisco, en algunos aspectos, él no afirmaba eso. Entiendo eso, San. Pablo habla en un sentido, todos somos caradima. ¿Puedes simplemente explicar eso? Recuerdo que dijiste una vez que la divina voluntad es muy útil porque proporciona una estructura teológica para que la Iglesia pueda entender como María como caradima en un sentido teológico, y esa es la gran lucha con la Iglesia. No sé si te gustaría elaborar eso. Claro, a María se le han dado títulos en varias apariciones postbíblicas, algunas de las cuales están aprobadas por la Iglesia, y esos 3 títulos son corredentora, abogada, y mediadora de toda gracia. Ahora, ¿María merece todos estos títulos? Sin embargo, la Iglesia, antes de aplicar formalmente esos títulos a la Santísima Madre, tiene que tener una teología que los respalde, y por lo tanto hubo un congreso mariológico en agosto de 1996, el 12º Congreso Mariológico Internacional, en el cual se preguntó, por parte de la Santa Sede, la posibilidad de estudiar la oportunidad de una definición de los títulos marianos, mediadora, corredentora y abogada. Así que la Santa Sede estableció una comisión en 1996, compuesta por 15 teólogos, que concluyó, y te citaré de memoria, incluso si los títulos se les asignara un contenido que pudiera ser aceptado como perteneciente al depósito de la fe, la definición de estos títulos, sin embargo, en la situación actual, esto es 1996, faltaría la claridad teológica. Como tales, los títulos y las doctrinas inherentes a ellos aún requieren un estudio más profundo y una renovada perspectiva trinitaria, escatológica y antropológica. Así que estas 3 cosas son actualmente algo faltantes para estas definiciones: una perspectiva trinitaria, eclesiológica y antropológica. ¿Dónde podemos encontrar estas perspectivas? Las encontramos en los escritos de Luisa. Así que una vez que la Iglesia reconoce los 36 volúmenes y oficialmente los imprima, entonces veremos que estos títulos se hagan realidad rápidamente, porque en las horas de la Pasión encontramos a María distribuyendo la sangre de Cristo a todos los redimidos. Está justo en las horas de la Pasión, ella está corredimiendo con Cristo. Ahora, aquí está una de las cosas que detienen a algunos teólogos que son reacios a darle a María estos títulos. Tomemos solo un título, corredentora. Dicen que Cristo podría haber redimido al mundo con una sola palabra. Él no necesitaba a la Madre Virgen, Él no necesitaba a nadie. ¿Es eso cierto? Sí y no. ¿Qué quieres decir con sí y no? Sí, si Dios lo hubiera predestinado desde la eternidad, que no debería necesitar de ningún intermediario humano, podría Cristo podría redimir al mundo con una sola gota de sangre. Pero aquí está la respuesta: no.
Cristo, Dios, ordenó desde la eternidad que Él debería depender de una naturaleza humana para redimirnos. ¿Podría Dios haberlo hecho sin María? Sí, pero el hecho de que Él eligió no hacerlo hizo que María fuera esencial en la obra de la redención, porque Dios lo había ordenado así. Es como la Iglesia. ¿No podría Dios salvar a todos sin los sacramentos? Si Él quisiera, si lo quisiera, sí podría, pero eligió no hacerlo. ¿Eso significa que debemos recibir los sacramentos? Una vez que Dios ordena algo, se vuelve esencial. Una vez que determinó que María debería ser la madre, ella se convirtió en la corredentora, y esa es una de las cosas que algunos teólogos son reacios a admitir, porque no reconocen la realidad de que Cristo lo hizo por su propia voluntad en el consistorio de la Santa Trinidad. El papel de la Madre Virgen esencial en la obra de la redención Hola, Padre, ¿puedo repetir ese comentario anterior? Es un honor para nosotros estar contigo esta noche. No tengo el volumen conmigo, pero creo que es el volumen 4. Octubre. Creo que es 1900, donde Jesús le habla a Luisa sobre el flagelo de la clase media. ¿Puedes explicarlo? ¿Podrías aclararlo para nosotros, por favor? Tengo uno aquí, Padre, que dice que el encabezado está incorrecto. Sí, así que es 14 de octubre. Está bien, tengo el italiano frente a mí. Adelante. Creo que te perdí. No puedo escuchar. Eso simplemente se cayó. Oh, ¿sabes qué voy a hacer? Creo que hay un mal wifi aquí. Voy a conectar. Usaré mis datos en lugar del wifi. Un segundo, por favor. Mi hija, los enemigos más poderosos del hombre son el amor a los placeres, a las riquezas y a los honores. Estos enemigos hacen que el hombre sea infeliz, porque penetran profundamente en su corazón y lo consumen continuamente. Lo amargan, lo hunden tanto que lo hacen perder toda felicidad. Y yo, en calor, derroté a estos 3 enemigos y obtuve para el hombre la gracia de conquistarlos también, devolviéndole la felicidad perdida. Pero el hombre, siempre ingrato e inconsciente, rechaza mi gracia y ama ferozmente a estos enemigos que someten a la parte humana a una tortura continua. Habiendo dicho esto, desapareció y comprendí con tal claridad la verdad, la verdadera plenitud de estas palabras de Miller, que sentí una aversión y odio hacia estos enemigos. Que el Señor sea siempre bendecido y que todo sea para su gloria. Sí. Creo que ahí está la respuesta. Estas atracciones materialistas y los engaños mundanos que penetran profundamente en el corazón del hombre lo hace alejarse de Dios y a veces de su gracia, lo que provoca castigos. Si retrocedes al día anterior, ella habla de lo mismo el 14 de octubre, donde ella tiene una visión de personas vestidas con ropa de civil, borghese. Dice, vestidas al estilo borghese. Y todos estaban llorando que, si esto nos sucediera, estaríamos acabados. Esconde a los niños. Pobre, joven. Deberían terminar en manos de estos otros. Así que parece que está teniendo una visión de algo en el futuro. ¿A dónde? Bueno, están yendo. Es como una situación de estado totalitario,
donde están despojando a la gente de sus derechos, libertades, y causando mucha hambruna, sufrimiento, cosas así. Y todo esto es el resultado de... No son, digamos, no solo los pecados de esta o aquella persona, son los pecados acumulativos de las últimas décadas de la humanidad. María en Medjugorje ha declarado en 1996: eso, el oeste ha progresado, pero en el proceso se han considerado a sí mismos como dioses. Y por lo tanto, ella añadió que, al final, el pueblo ruso me glorificará más. Ahora eso suena como una afirmación bastante audaz de Nuestra Señora de Medjugorje, pero el punto es muy revelador. Con la prosperidad viene el vicio, con la adversidad a menudo viene la virtud, y vemos esto en el Antiguo Testamento, que cada vez que Israel era castigado se volvía santo, y cada vez que Dios lo permitía, progreso. Sin él por un tiempo realmente se volvió vicioso. Ahora no queremos uno u otro, o queremos unir los dos. Cristo sin la cruz. Es la prosperidad la que lleva a la viciosidad. La cruz sin Cristo, lo siento. La cruz, ¿verdad? Sin Cristo es adversidad, sin virtud. Así que necesitamos ambos. Necesitamos la cruz y a Cristo en ella. Y así es como Luis vivió. Ella vivió una crucifixión viviente con los estigmas, ofreciendo sus sufrimientos a nuestro Señor en expiación por los pecados. En este caso, en este volumen 4. De la clase media, como tú la llamas, de la gente que estaba sufriendo mucho. Gracias, Padre. Me interesaría escuchar tu comentario sobre la situación política en el mundo en relación con la importancia de los escritos de Luis y nuestro papel en la voluntad divina. Gracias. Me perdí. Oh, lo siento. Lo siento, has vuelto. Bueno, eso es una afirmación muy grande porque abarca mucho. No soy mucho de eso. En la política, porque está cambiando constantemente cada día. Y por lo tanto no es confiable. Pero aún así Dios quiere que toda la humanidad lo adoremos de manera estructurada, un entorno, una civilización, donde todos podamos adorarlo libremente. Y donde el estado en el que vivimos permite estos derechos inalienables otorgados por Dios para ser ejercidos en Occidente, especialmente todos esos países bajo la OTAN, Occidente. Vemos cómo estos derechos inalienables desaparecen poco a poco. ¿No ves esto en el este? No me refiero a los países comunistas en el este como Vietnam o China, en esos países del este que tienen ortodoxia, o la ortodoxia rusa, la ortodoxia griega. Estos valores están tan vivos hoy entre los fieles como lo estaban en la época de Cristo. En Occidente, vemos un esfuerzo concertado por parte de sus líderes para despojar al cristianismo de sus mandamientos, de sus 7 virtudes capitales, de la libertad de reunirse y orar en el nombre de Jesucristo. Poco a poco estamos viendo que esto sucede. ¿Es esto una coincidencia o es un esfuerzo concertado? Creo que no es un accidente. Si lees los escritos del padre Stefano Gobi, que tienen el imprimatur, está claro que esto es deliberado, esfuerzo por parte de sociedades secretas. Por cierto, no es solo la Virgen María diciéndole esto al padre Stefano Gobi, es el Papa quien lo dice. Si lees la encíclica sobre el comunismo del Papa Pío XI, él habla de ello. Y
esto está sucediendo hoy. El Papa Pío XI fue el Papa de Fátima hace más de 100 años. Y él previó lo que está sucediendo ahora. Pero el comunismo ya no es lo que nos enseñaron a entender. Ya no es la negación del Dios cristiano. Y los derechos cristianos de sus ciudadanos. El comunismo hoy en día es aceptar a un Dios, mientras al mismo tiempo nos despojan de las virtudes cristianas, los mandamientos y demás. Vemos este ataque a través de los medios, las redes sociales, la cinematografía, la televisión, la ceremonia de apertura, los Juegos Olímpicos, los comerciales. Lo vemos en todas partes ahora. Está empeorando cada vez más. ¿Y qué hacemos? Y la voluntad divina, no tenemos que preocuparnos. Tenemos que orar. Y ahora es el momento de volvernos a la misericordia de Dios y orar, o la salvación de aquellos que no lo conocen. En Fátima, la Virgen María abrió la tierra y enseñó el infierno a los niños. ¿Y qué dijo ella? Hay muchas personas yendo al infierno porque no hay suficientes personas que oren por ellas, lo que implica que podemos salvar almas sin su consentimiento. ¿Qué significa eso? No podemos forzar a nadie a ir al cielo. Significa que nuestras oraciones pueden predisponerlas sin que ellas lo sepan, por el don de el perdón, incluso si eso sucede en el momento de la muerte. Pero tenemos que orar por estas pobres almas porque están yendo hacia otro lado. Muchas personas se están dirigiendo al infierno, siguiendo el flujo de la sociedad secular de hoy. Fulton Sheen, la madera flota. Sheen solía decir, la madera muerta flota con el agua, fluye con el agua. Solo la madera vibrante resiste, el agua resiste el flujo, la corriente. Así que tenemos que mantener nuestra posición y, como hijos de la luz, luchar la buena batalla, con el rosario en la mano y con la divina voluntad y nos inspirará, lo cual está completamente bajo mi control. Todo, incluso el mal que está sucediendo, yo lo permito. Satanás no puede hacer nada a menos que yo lo permita. Y ese es un pensamiento feliz y reconfortante. Significa que tenemos mucha esperanza. Todo está en el plan de Dios, pero nosotros somos parte de ese plan. Se nos pide que oremos y ayudemos, redimamos y salvemos almas que no pueden ayudarse a sí mismas o que no quieren ayudarse a sí mismas. Pero esta es la situación política hoy en Occidente, en los países occidentales. Perfecto. Quiero una pregunta similar. Tuve esa pregunta hace un par de días que se hizo cuando Jesús le dijo a Luisa, si lees una palabra ahora de la pasión, Él te dará una alma. Eso implica entonces, alguien preguntó, ¿es esa un alma del purgatorio o un alma del infierno? Di una respuesta similar a la que diste sobre las apariciones de Fátima, cómo implica que nuestras oraciones pueden salvar un alma al disponerla. ¿Dirías que es para salvar un alma del infierno o del purgatorio? Realmente no lo sabemos. ¿Verdad? Podría dar mi opinión, pero eso es todo lo que es. ¿Pero qué? Dice Luisa. Intentaré hacerlo. Ve al italiano original aquí. Primero él dice, te daré un beso, y luego dice, una alma. Esto se encuentra en el... Lo tengo frente a mí aquí. Esto se encuentra en octubre de 1914. Luisa relata, estaba escribiendo las horas de la pasión y pensé para mí misma, ¿cuántos sacrificios me ha costado escribir estas benditas horas de la pasión? Especialmente para escribir en papel ciertos actos interiores. Eso había pasado entre mí y Jesús.
¿qué recompensa me dará? Al dejarme escuchar su dulce y tierna voz, Jesús me dijo: Hija mía, como recompensa por haber escrito las horas de mi pasión, por cada palabra que has escrito, te daré un beso, un alma. Y yo, mi amor, esto es para mí. ¿Pero qué les darás a aquellos que mediten en ellas? Y Jesús respondió: Sí, meditan en estas horas junto a mí y con mi propia voluntad. Les daré un alma por cada palabra que reciten. La eficacia mayor o menor de estas horas de mi pasión se mide por la mayor o menor unión que tengan conmigo. Al meditar en estas horas con mi voluntad, el alma se oculta dentro de mi voluntad. Y dado que es mi voluntad la que está operando en el alma, puedo engendrar todas las bendiciones que quiera, incluso a través de una sola palabra. Puedo hacer esto cada vez que el alma medita en estas horas. Así que aquí el Señor nos está diciendo que nos está dando un alma. ¿Significa esto salvarla del infierno? ¿Significa esto convertirla en esta vida? ¿O significa ambas cosas? Creo que significa ambas cosas. Porque no puedes ser salvado si te conviertes, o no puedes convertirte, claro. Así que creo que estas horas de la pasión, ayúdanos a hacer eso. De hecho, Jesús le dice a Luisa que en el momento de la muerte es a lo que Jesús se refiere como el arrebato del alma. Esto proviene del volumen 35, 22 de marzo de 1938. Jesús dice que en ese momento de desilusión, al ver y experimentar de primera mano cuánto nosotros, la Trinidad, amamos al alma y aún la amamos, el alma siente tanto dolor que se arrepiente por no habernos amado. Reconoce nuestra voluntad como el principio y la culminación de su vida y para ofrecer satisfacción acepta su muerte para realizar un acto en nuestra voluntad. De hecho, es necesario que te alinees con la voluntad divina. Las puertas del cielo no se abrirían para ella. No sería reconocida como heredera de la patria celestial, y los ángeles y santos definitivamente no la admitirían en su compañía. Tampoco desearía entrar allí, ya que es consciente de que no le corresponde. Sin nuestra voluntad no hay ni santidad ni salvación. Con la excepción de los más pervertidos y obstinados, ¿cuántos se salvan gracias a esta estrategia completamente amorosa nuestra? Incluso si esto significa que tienen que soportar un largo periodo en el purgatorio. Esto es ¿por qué? El momento de la muerte es nuestro, diario rapto del alma. Es el hallazgo de la criatura humana que estaba perdida. En ese momento de la muerte, es el momento de la desilusión. En ese momento, todas las cosas se presentan, una tras otra, para decirle a la criatura humana: adiós. La tierra ha terminado para ti. Ahora comienza la eternidad. El alma pasa por una experiencia similar a estar encerrada en una habitación, con alguien diciéndole: detrás de esta habitación hay otra habitación donde están Dios, el cielo, el purgatorio, el infierno y, en una palabra, la eternidad. Pero el alma no puede ver ninguna de estas realidades. Escucha tales cosas siendo descritas por otros. Así, sus palabras llegan a ella de tal manera que el alma es libre de no creerlas. Es decir, el alma puede no dar gran importancia a creer con certeza lo que los demás han descrito. Ahora, ¿qué hace que el alma crea y se arrepienta? Nuestras oraciones. Si el alma no ha merecido el cielo al confesar sus pecados, entonces depende completamente de las oraciones de los demás para ser salvada. La conexión por un tiempo, nos perdimos mucho.
Oh, si quieres leer ese pasaje, es un pasaje hermoso, sí. Es de volumen 35. Es 22 de marzo de 1938, donde Jesús describe exactamente cómo la muerte es el momento del rapto del alma, y que el alma es libre de rechazar o aceptar la salvación. Y expliqué cómo nuestras oraciones, a menudo, pueden salvar almas que, por ningún mérito propio, se encuentran al borde de la muerte sin haber confesado sus pecados. Porque nuestras oraciones pueden prepararlas para el arrepentimiento. Gracias. Está bien. Casi al final de la hora. Una pregunta más, quizás. Bueno, sí. Entonces, padre, antes de que te vayas, has completado un volumen. ¿Cuánto tiempo te llevará a completar el 36? Espero poder hacerlo antes de que llegue el asteroide. Lo haré. ¿Y una vez? Mi mejor esfuerzo. Así que, ¿estarías publicando ese texto, un solo volumen, pronto? ¿Realmente lo publicarás volumen independiente? Creo que sí, en lugar de esperar, sí. Creo que los voy a publicar de manera individual. Y siempre hago esta afirmación porque a veces la gente se pregunta, ¿es esta una edición oficial? No, es una edición teológica. Cuando salga la edición oficial, no tendrá todas estas notas al pie. Estas son anotaciones teológicas. Toma, por ejemplo, la Biblia. Tienes varias Biblias para elegir, ¿verdad? La Nueva Biblia de Jerusalén, la Biblia de Dewey Rimes, la Biblia de Navarra, la Biblia de Schallner Rimes, la Nueva Biblia Americana, la Biblia de San, la Biblia de la edición de San José, y todas son católicas, todas están aprobadas por la Iglesia, y todas tienen diferentes notas al pie. Esta es una traducción teológica. Lo traduzco y acompaño las palabras que pueden ser malinterpretadas en inglés con explicaciones adecuadas en la parte inferior de manera clara y concisa. Para que no puedas malinterpretar, y aclaro cuáles son estos significados porque hablo italiano con fluidez, así que tienes que conocer el idioma original para hacer algo como esto. Por ejemplo, la Biblia. Creo que estoy congelado otra vez. La Biblia no se puede traducir a menos que quien lo haga conozca hebreo y griego porque ese es el idioma en el que fue escrita. Y luego San Jerónimo en el siglo IV tradujo tanto el hebreo como el griego al latín. Así que sí, probablemente se publicará por sí solo y se presentará de esa manera. Disculpa por la mala conexión de Wi-Fi, pero no tengo control sobre esto. Estoy en una iglesia y están en el Wi-Fi aquí. Lo conecté a mi teléfono, pero luego por alguna razón volvió directamente al Wi-Fi. No sé por qué. Está bien. Está bien, hagamos esto. Voy a hacer esto. Voy intentar volver al punto de acceso otra vez. Sí, ahora está conectado al iPhone. Está bien conectado. Está bien, ¿verdad? Está bien. ¿Eso es todo por las preguntas? Sí, gracias. Bueno, gracias a todos y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. La era de la divina voluntad comentado teológicamente por el Padre Yosef sobre los escritos de la sierva de Dios
Luisa Picarreta y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy amigos en fe, con la guía del Padre yo, Sergio Nussi. Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna. En la era de la divina voluntad, el amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa. En Dios confiar.